Estudios Transfronterizos México-Centroamérica. Como ya en las otras sesiones, tenemos nuevamente con nosotros la doctora Dolores Camacho y el doctor Álvaro Caballeros, hoy con el tema cooperación, integración y conflictos. Así que les paso el micrófono, Álvaro y Dolores, adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Después de esta accidentado inicio, ya estamos. Ya me encontré. Bueno, la sección de hoy, que es la sexta de 8, le llamamos así, cooperación, integración y conflictos. Y aquí vamos a discutir una forma de estudiar las fronteras y una forma de cómo se entienden las fronteras también en una situación diferente a las que hemos visto con anterioridad, ¿no? Más bien está relacionado con cómo los gobiernos comprenden o entienden las fronteras y cómo son utilizadas también con fines de otro tipo, fines más institucionales e institucionalizados. ¿En la que sigue, Álvaro? Álvaro. Bueno, como le decía, una forma de ver las fronteras es a través de la cooperación transfronteriza y lo que se conoce como los proyectos de integración económica. Esta perspectiva surge de entender la frontera tanto como límite como interacciones binacionales. Es decir, a lo largo del texto y de todos los textos que se encuentren donde se habla de cooperación transfronteriza, van a encontrar muy señalado que se está hablando de límites y son de límites internacionales, ¿no? Regresamos a la idea básica de cómo se entiende la frontera. Pero también, al igual que en este caso, se puede entender como interacciones binacionales, es decir, las formas en que se relacionan dos países a través de diversos acuerdos. Vamos a iniciar, antes de entrar de lleno al texto, vamos a iniciar con las formas que hay de integración transfronteriza, con las experiencias más importantes que podemos ubicar. Y esto es importante para que nos demos una idea de a qué nos estamos refiriendo cuando se habla de integración transfronteriza. La que sigue, por favor. Como saben, el caso más emblemático de integración es el que constituye la Unión Europea, ¿no? Es el referente y fue y sigue siendo el referente más importante de a lo que se refiere cooperación, integración y por supuesto también conflictos, como una forma de entender que el hecho de integrarse y de cooperar no significa la desaparición de los conflictos, sino que esta es parte justamente de esos procesos. Esto nada más es una manera muy rápida de señalar la cantidad de países que ahora integran la Unión Europea y que han ido creciendo a lo largo del tiempo. La que sigue, por favor. Bueno, como les decía, esta es la experiencia global de mayor organización supranacional que existe, que está registrada, y se forma o se crea en 1993, como la conocíamos, la Unión Europea. Sin embargo, el proceso tiene más tiempo hacia atrás, ¿no? Cuando se crea la Unión Europea, pretendía ir más allá de lo que fue la Comunidad Económica Europea, que se creó en los años de posguerra y que tenía como objetivo enfrentar la situación derivada de la guerra, ¿no? La idea era formar un mercado común desapareciendo las barreras comerciales. Es decir, estos países que se integraron en lo que se conoce como la Comunidad Europea lo hicieron como una forma también de fortalecer sus lazos que habían quedado divididos tanto en los procesos de formación de los estados nacionales como también como resultado de la guerra, ¿no? En ese momento, pues es una crisis social y económica en el mundo entero y cada uno de los países o de los bloques de países intentó enfrentarla de diferente manera. Europa lo hizo así, con un objetivo muy claro a futuro. La que sigue, por favor.
Los países miembros de lo que ahora como conocemos como Unión Europea fueron ingresando en diferentes temporalidades, es decir, no todos se integraron en un primer momento, sino que estos estuvieron primero, los que encabezaban la comunidad económica, son los que primero se constituyeron con lo que después sería la Unión Europea. Para que los países pudieran ingresar a este bloque, debían de cumplir con una serie de requisitos y también asumir las responsabilidades y beneficios que traía su inclusión. Así, a lo largo del tiempo, hemos ido viendo cómo diversos países se han ido integrando y hasta constituir lo que ahora conocemos como la Unión Europea, que son casi 30 países, ¿no? En general. Se trata de una organización que tiene como objetivo la integración en todas las áreas, tanto en la política, la económica, medioambiental, salud, justicia, migración y otros, ¿no? Entre más pasan los años, más se van discutiendo otros temas y se van integrando al punto de lograr ya una organización muy fuerte y con una vida prácticamente de integración difícil de deshacer, ¿no? Al menos no se visualiza así en el mediano plazo. Esto es así porque además en el 2019 se constituyó ya como con personalidad jurídica y tiene una gobernanza interna, es decir, que ya tiene representantes, que ya son elegidos por todos los integrantes, que se discuten todos los temas comunes que tienen que ver con el bloque y que tienen personalidad jurídica, es decir, que ya funciona la Unión Europea como un ente ahí con reconocimiento, tanto interno como externo, y que puede negociar a ese nivel con otros bloques comerciales, en este caso, que son los que existen, o con diferentes gobiernos o grupos de gobiernos que estén integrados en otros lugares. Una de las características que le dan también esta fortaleza de integración es que la mayoría de los países retoman el euro como moneda única. Es decir, el reconocer una moneda única fue un proceso más o menos largo que constituyó un esfuerzo de todos sus integrantes y que significó abandonar muchas de las políticas y las teorías económicas que cada uno de los gobiernos mantenía en su momento y constituyó ese esfuerzo para integrar y para en una sola medida las formas en que se iba a manejar la moneda, ¿no? Esto ahora se ve muy sencillo, pero fue un proceso muy largo y con un montón de conflictos en su interior. Una vez establecido eso, pues ya es más fácil que los que se van integrando ya saben a lo que van, ¿no? Pero en ese primer momento que se trataba de discutir y de llegar a acuerdos, esta fue de las cuestiones más complicadas y que requirieron más esfuerzo. Y algo muy importante que difícilmente se puede ver en otro lugar es la existencia del espacio Schengen, que significa la desaparición de las fronteras al interior del territorio, ¿no? Es decir, todos los países que conforman la Unión Europea sus habitantes tienen permitido la movilidad en todo ese territorio y no existe ningún tipo de frontera para su movilidad, aunque existen algunas reglas para el ejercicio, por ejemplo, de algunas profesiones o de algunos trabajos que tienen que desarrollar. Hay países que todavía tienen alguna normatividad al respecto, pero la movilidad y de manera general prácticamente cualquier persona puede habitar en estos territorios. La que sigue, por favor. Bueno, a esto es lo que le llamamos una reorganización global, ¿no? Una reorganización del mundo global. Y que su característica es justamente esto, la conformación de la Unión Europea y el otro gran evento que es la caída del muro de Berlín, que se desarrolló en 1989. Estas dos acciones o estas dos experiencias y procesos, porque eso fueron, ocasionó en el mundo una euforia, porque se pensaba, como ya hemos dicho, que esto significaba la desaparición de las fronteras y que esto significaba también la desaparición del Estado Nacional como la figura
organizativa más importante del mundo, ¿no? Ya hemos discutido lo que realmente sucedió, pero bueno, el hecho de que haya acontecido estos dos hechos, pues fue un momento muy importante que generaron también diversas discusiones y diversas recomendaciones de los organismos internacionales para que otros bloques de países siguieran estos ejemplos y pudiera constituirse, no, si no la, la desaparición de los estados nacionales, sí la integración, de alguna forma de integración entre diversos países para tener un mundo organizado de una manera más supranacional, como se conoció en ese momento. En ese sentido se formaron bloques y regiones de integración económica en diferentes partes del mundo. En el caso de Europa, pues hay una cantidad de, que se llama de experiencias de regiones transnacionales que tienen como objetivo algún tipo de relación comercial, que se integran para producir ciertas mercancías y para enfrentar a estos bloques comerciales que se desarrollan en el mundo. Pero ninguna de estas experiencias alcanzó lo que tiene la unidad de la Unión Europea, ¿no? Esa unidad es única aún en estos momentos. En el caso de América Latina, la experiencia más importante que conocemos es el Mercosur, el cual se funda en 1999 y los países que lo integraron perdón, en 1991. Y los países que lo integraron es Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Estos países pues tienen una cercanía territorial muy intensa y siempre han tenido una relación importante en todos los sentidos. Pero lo que pretendían con esta formación era lograr una forma de integración económica específicamente. La idea fundamental era crear un mercado común, ¿no? Donde hubiera libre circulación de mercancías y de servicios. Y también se proponían poder consensar aranceles externos para los países externos a la región, en este caso, ¿no? De esa manera, se decía, pues podían protegerse entre ellos y también enfrentar al mercado global, ya que las cuatro economías importantes de Sudamérica podían enfrentar de mejor manera la competencia y la competitividad que se estaba desarrollando en otras regiones. Esta organización, sin embargo, ha tenido altas y bajas en su funcionamiento y dentro de las altas se podría mencionar que algunos otros países se han integrado, ¿no? Ahorita cuando se habla del Mercosur, pues ya participa Chile, participa Perú, Ecuador, algunos otros países que han tratado de conformar esta organización y darle también una personalidad capaz de negociar con los grandes estados como Estados Unidos o incluso con la Unión Europea como una unidad, ¿no? Sin embargo, también ha habido problemas, o sobre todo han habido problemas, y en algunos casos hasta enfrentamientos entre los líderes de estos países, ¿no? Eh, Varios de ellos han amenazado con salir del Mercosur, como es en los últimos gobiernos de Argentina, sobre todo, y que han tenido unas disputas muy grandes con los integrantes del Mercosur, pero hasta ahora como organización todavía permanece y han logrado negociar el año pasado todavía con la Unión Europea algunas formas de intercambio comercial de cierto beneficio para ellos. La que sigue, por favor. El otro acuerdo de integración o de cooperación, como le queríamos llamar, pero que en términos muy simples realmente es un acuerdo comercial, es el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Los países de Norteamérica firmaron este tratado y en 1994 entró en funciones. Las características, bueno, no me voy a detener mucho, es algo que conocemos todos. El acuerdo es comercial sobre todo y es asimétrico, ¿no? El más fuerte económicamente se impuso tanto en la firma del acuerdo como en lo que siguió después, en las
todos los conflictos que se derivaron en su aplicación y que terminó imponiéndose siempre en esos conflictos. En este acuerdo es exclusivamente comercial porque no se incluyen acuerdos sobre migración. No solo no se incluyen, sino se cierran aún más las fronteras para la movilidad humana, y es a partir de aquí cuando empezamos a hablar de que las fronteras se convierten en espacios clasificatorios, como algunos autores la han definido, que quiere decir que construyen y ordenan identidades, pertenencias y diferencias sociales en estos territorios fronterizos, ¿no? Eh, por otro lado, el otro elemento fundamental en este acuerdo son las normas sobre seguridad, las normas y los acuerdos que había sobre seguridad. Esto se convirtió como un elemento más importante, no solo en el TLC, pero aquí es como más evidente cómo se le dio prioridad a este apartado, dado que a partir de ahí se le imponen al país más débil, en este caso, que es México, las diferentes normatividades que debe asumir en términos de seguridad de su frontera sur como una forma de proteger la frontera sur de Estados Unidos. La que sigue. Bueno, este es el contexto en el que está inserto este texto que revisamos para hoy y que lo que queremos aquí señalar, como les mencionaba, es cómo existe una serie de acuerdos y de experiencias de integración y de cooperación en el mundo, y que las que nosotros tenemos aquí en las fronteras mexicanas, en la relación entre Estados Unidos y México, Estados Unidos y México, Guatemala, es una de esas experiencias y que queremos aquí ver con más detalle porque es la que tenemos de manera más cercana y la que nos relaciona con nuestros objetos de investigación. Este texto de Rocío Barajas, ella es investigadora del COLEF. Ella se ha especializado en estudiar las asimetrías. Ese es su objeto de investigación, es la manera como ella estudia las fronteras y lo hace relacionada con la integración económica y como una forma de cooperación transnacional, ¿no? Ese son sus temas de interés y los que ha trabajado a lo largo del tiempo. En este capítulo lo que hace es comparar tanto las asimetrías como las formas de integración regional de la frontera norte con la frontera sur. Es decir, analizar cómo esos dos territorios, qué es lo que los diferencia, por qué los diferencia y cómo funcionan las fronteras en un lado y en el otro lado de nuestro país, ¿no? El objetivo entonces de este texto es analizar en concreto el papel que ha jugado la cooperación transfronteriza en ambas fronteras para paliar la asimetría económica y la desigualdad social que se ha producido en los territorios de frontera. ¿La que sigue? Bueno, aquí lo que la autora nos dice es que de entrada estamos partiendo de que hay procesos de cooperación transfronteriza en ambos lados, en ambas fronteras de México, ¿no? Pero que esa cooperación transfronteriza que normalmente se asume como que es el esfuerzo o el proceso que va a resolver una serie de problemáticas, no solo en los territorios fronterizos, sino también para disminuir las asimetrías en las relaciones entre los diversos países. En este caso, nos demuestra que no es suficiente o que esos no han sido los resultados que se tienen después de muchos años de experimentar esta cooperación transfronteriza, ¿no? Y es lo que lo que leyeron, si vieron el texto, y lo que vamos a ver acá un poquito más detallado para que quede más claridad sobre eso. Bueno, el primer punto es partir de que existe una relación de interdependencia simétrica entre México y los Estados Unidos a favor del segundo y entre México y Guatemala a favor del primero. De eso parte la autora, ¿no? Nosotros podemos discutir si es así o no es así, pero ese es su punto de partida. ¿Cómo explica esta situación? Dice,
esta situación de interdependencia primero se desarrolla en el caso de la frontera México, ¿no? México-Estados Unidos y también como de forma colateral entre México y Guatemala a raíz de que México firma el Tratado de Libre Comercio y se incluye de lleno con los países desarrollados de América, ¿no? Que son Estados Unidos y Canadá. El estar ahí, eso le da una característica y una situación diferenciada con otros países de América Latina, pero sobre todo con el vecino Guatemala, porque lo posiciona ya en otro nivel, digamos, de, de inclusión económica y además porque pues, su inclusión en este tratado pues significaba que tenía que hacer ciertas cosas con su frontera sur, ¿no? Eso de alguna manera lo une aparentemente más a Estados Unidos y lo separa más de la frontera sur, es decir, de Guatemala. El otro asunto importante para entender estas interdependencias es las disputas que tienen Estados Unidos y México y que están sobre todo relacionadas con los recursos naturales, en específico el agua, ¿no? Como sabemos, el agua que comparten tanto Estados Unidos como México tiene una serie de acuerdos binacionales donde están medidas la cantidad de agua que le corresponde a cada uno y cada año se desarrollan estos conflictos donde Estados Unidos reclama a México que no ha cumplido con su papel al otorgarle la cantidad de agua que le corresponde a Estados Unidos, ¿no? Entonces, uno de los conflictos más importantes que tienen en estas fronteras es el agua, que ya habíamos visto. La otra razón es que debido a la aplicación de las políticas neoliberales en nuestro país, se dejó de lado la aplicación de las políticas regionales. Es decir, antes de ello había una idea de que debido a las diferencias regionales que había al interior de México, había que aplicar políticas regionales diferenciadas para procurar que los estados más que estaban en situación más complicada por marginación, pobreza, o sea, menos desarrollo, pudieran tener un tipo de políticas específicas para emparejarse con los otros estados. Con el neoliberalismo, nos dice, desaparecieron estas formas de entender el desarrollo y entonces se reflejaron consecuencias sobre todo en estos espacios de frontera, ¿no? Porque los espacios de frontera, en el caso de la frontera sur, pues son los espacios más alejados tanto de los centros del poder, en el caso de México, como de los intereses obviamente, de la economía, ¿no? Y son los espacios más pobres y más marginados aún en estos momentos. En estos momentos. Por otro lado, sin embargo, a pesar de todo esto, México es deficitario en términos comerciales con Estados Unidos, ¿no? Y de esta manera se fortalece más la simetría a favor del primero. Esto propicia que las relaciones transfronterizas sean impuestas por los Estados Unidos. Es decir, acá lo que nos está señalando es cómo estas asimetrías, que a la vez son interdependientes, es decir, estos territorios de frontera que tienen una interdependencia entre los dos países colindantes, pero sin embargo, ahí se desarrollan relaciones transfronterizas que se imponen y lo impone el país más fuerte, ¿no? En el caso de Estados Unidos y en el otro caso México en relación a Guatemala. ¿La que sigue? Las asimetrías, ¿no? Desigualdades sociales e integración regional en las fronteras de México. Aquí la de Estados Unidos es como más fácil de entender, más fácil de explicar y más fácil de verse. Las desigualdades y la relación asimétrica entre México y Guatemala es más complicado y hay más discusiones sobre una existencia real de esas desigualdades, ¿no? Se pueden elegir algunos aspectos en los que lo son, sin embargo, las poblaciones pues son muy parecidas, al menos en las fronteras, y ahí es más difícil llegar a esas definiciones. Sin embargo, aquí siguiendo a la autora, vamos a analizar las formas por lo que ella explica de esas existencias de
asimetrías y desigualdades. Bueno, dice México mantiene con Guatemala raíces históricas y étnicas compartidas, ¿no? Por lo que han vivido procesos de explotación, colonialismo, abandono de sus gobiernos centrales, pero también permanentes disputas por las cuencas hidrológicas y cuerpos de agua a lo largo de su frontera. Es decir, que siempre cuando se habla de la frontera México-Guatemala se dice que tienen una raíz común, que tienen una cultura, que comparten muchos territorios, muchas costumbres, una vida cotidiana. Sin embargo, aquí lo que se destaca es que a pesar de eso, hay disputas, ¿no? Es decir, el conflicto siempre existe. Y en este caso, la autora nos señala que estos normalmente están relacionados con, al igual que la de México, Estados Unidos, con las cuencas hidrológicas, es decir, con el agua. Por otro lado, esto también es muy fácil de comprobar, México mantiene un superávit comercial con Guatemala, ¿no? Eso está demostrado, están los datos. Sin embargo, el comercio entre ambos es limitado, ¿no? México exporta productos secundarios a Guatemala y Guatemala exporta productos primarios. Eso de manera sencilla y en apariencia ya los convierte en una situación asimétrica, ¿no? Siempre se considera que quien exporta productos secundarios pues tiene mayor industrialización y tiene mejores herramientas para controlar el mercado en relación a quien exporta los productos primarios, ¿no? Sin embargo, aquí, como les decía, hay que recordar que el tamaño del comercio entre México y Guatemala es de muy, muy pequeño, ¿no? Si no mal recuerdo, no es más del 5% de todo el comercio internacional de México, el que se desarrolla con Guatemala. Sí, pero otra característica de esta relación es que la relación comercial de mayor importancia e intensidad en las zonas fronterizas es, no está registrado, es decir, no están los datos estadísticos porque se trata de un comercio llamado informal, ¿no? Y ese comercio informal no tiene entradas y salidas y por esa intensidad que vemos en ese comercio informal a lo largo de toda la frontera es lo que estará determinando las relaciones comerciales realmente entre estos dos países y que se desarrollan en esa frontera. Pero esto, como les decía, pues no es muy difícil cuantificarlo, a pesar de que hay algunos trabajos que con observación de campo y con alguna información de autoridades locales se puede acceder a ciertos acercamientos a lo que realmente sucede. La autora explica esta situación, o sea, toda esta la informalidad y las relaciones que existen en esta frontera, que es una consecuencia de las grandes desigualdades regionales entre estos países y el carácter de sus espacios de frontera. Es decir, que si no existe una formalidad en el mercado, sino estas formas de comercio que se desarrollan en estos lugares, es justamente porque son esos lugares abandonados por los centros de poder de ambos países, ¿no? Tanto de Guatemala como de México. Entonces, la región de frontera se desarrolla de esta manera porque no ha habido el interés por integrar a estas regiones hacia las políticas que van en otro sentido, posición de ella. Dice, existe también acuerdos y conflictos en la región fronteriza y eso explica el funcionamiento de la vida y las relaciones comerciales. Es decir, nuevamente, a pesar de estas relaciones, de estos acuerdos y de esta intensidad en el comercio y en las relaciones de la vida cotidiana, esos conflictos son parte justamente de esa vida, ¿no? Entonces no se trata de buscar un acuerdo transfronterizo donde desaparezcan los conflictos, sino formas o mecanismos de resolver esos conflictos desde una posición que no sea las asimetrías y las desigualdades, sino desde una posición que contemplen las similitudes de las sociedades regionales que habitan esos territorios. Esto ya lo mencionábamos, la marginalidad de las fronteras en los lugares centrales y, sin embargo, a pesar de esa marginalidad, nos dice, existen diversos actores que cumplen roles y ubicaciones distintas. Es decir, que a lo mejor en esos espacios marginales, a los lugares centrales,
no está la presencia de las instituciones federales, por ejemplo, pero existen otros actores como las organizaciones civiles o las autoridades locales u otro tipo de organismos que tienen ciertos roles ahí en los acuerdos que se desarrollan en esos territorios, ¿no? Y que también se ubican en lugares diferentes a donde están las autoridades. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta también para cómo construir estas políticas de fronteras. ¿La que sigue? Bueno, entonces lo que la autora acá sostiene es que los conflictos regionales entre fronteras que comparten recursos naturales y las asimetrías incluso son normales en este tipo de sociedades. Pero entonces se acepta la normalidad y se pregunta cómo superarlas. Una posición es retomar un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario para la construcción de políticas públicas fronterizas. Es decir, que se tiene que entender, como hemos venido diciendo, las diferentes formas de vivir el territorio y los diferentes intereses que coexisten en ese territorio a través de este tipo de estudios que vean todos esos aspectos para poder llegar a la construcción de estas políticas que se requieren en los territorios fronterizos. Así pues, la autora también señala que la cooperación transfronteriza se ha convertido en una condición necesaria para el desarrollo local en las regiones fronterizas. Sin embargo, perdón, pero es importante, además de eso, para reducir las asimetrías y desigualdades regionales y transfronterizas. Bueno, esto es su recomendación y la defensa que ella hace de la cooperación para llegar y que no permanezcan las asimetrías y reconocer que las desigualdades son en la región, es decir, que las desigualdades que tienen las regiones fronterizas las comparten de uno y otro lado del territorio. Tienen desigualdades con otras regiones de su propio país. Y entonces que repetirlas en la región transfronteriza, pues eso es lo que ha ocasionado los problemas, ¿no? Entonces, por eso hay que analizarlas y entenderlas como un hecho que existe y que hay que atacarla a través de estas formas de entender esos espacios. ¿La que sigue? Bueno, aquí ya se nos explica qué es lo que ha pasado entonces con en las dos regiones fronterizas con la aplicación de las políticas de cooperación que se han desarrollado. ¿Cuáles son los resultados y qué es lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en este contexto? Pequeños datos, que estos también los conocemos, pero bueno, ahí para no dejarlo pasar, ¿no? Solo para darnos una idea, la gran diferencia que existe entre el tamaño de la frontera norte y el de la frontera sur, ¿no? Que es importante tenerlo presente para cuando hacemos este tipo de comparaciones. El establecimiento de las fronteras, ¿no? Siglo XIX en ambos casos. Y un punto muy importante acá que luego no se reconoce es que en la frontera norte también hubo una separación de los grupos originarios, ¿no? También quedaron separados, sobre todo con la demarcación la última demarcación de 1853, ¿no? Y en ese sentido, ambos lados de la frontera quedaron establecidos estos grupos. Y además, estas fronteras estaban escasamente pobladas, ¿no? De ambos lados. Y de ambos lados se fueron poblando por diversas circunstancias, ¿no? El lado mexicano, la principal circunstancia es la atracción que tuvo el mercado de los Estados Unidos. Es decir, se consideraba que la cercanía con Estados Unidos es lo que iba a permitir tanto el trabajo como el desarrollar diversas actividades económicas en esa región y de esa manera mucha gente se fue poblando a esos territorios, ¿no? Y también por el otro lado, población de otras poblaciones de Estados Unidos fue viendo como posibilidades de desarrollo en la frontera, en la nueva frontera que se había establecido, que eran territorios mexicanos, y se fue ahí estableciendo. Acá la autora nos menciona
un hecho muy importante que atrajo a esta población, que fue la ley seca de Estados Unidos, y que eso hizo que se acercaran hacia esta frontera donde había más libertad para desarrollar otro tipo ¿cómo le podemos llamar? Bueno, que se podía consumir bebidas alcohólicas, ¿verdad? En pocas palabras, y podía haber un mercado para eso también. Entonces, aquí nos menciona que esos aspectos así tan aislados que nos parecen ahora fueron haciendo que la frontera se fuera poblando y las poblaciones indígenas fueran quedando por ahí en algunos territorios, que es una frontera muy grande, pero sin ningún tipo de integración. Sin embargo, mantenían sus relaciones de un lado y de otro lado de la frontera. Sí, la frontera en esos momentos no les afectó, al igual que en la frontera de México con Guatemala. Uno de los aspectos fundamentales de la construcción de la frontera norte, dice, es que se instalaron lo que se conoce como las zonas libres en los estados mexicanos del norte. Y eso fue uno de los atractivos más importantes para la inversión y para el poblamiento, ¿no? Y se crearon justamente estas normas o estas leyes porque los estados del norte quedaban muy lejos del centro del país. Entonces, era una manera en que los presidentes en esos momentos de la República podían integrar a estas poblaciones y a la vez hacer que se desarrollaran haciendo estas zonas libres o estas exenciones en impuestos que permitía que fueran generando su propia dinámica comercial y de vida en ese lugar. Menciona también como otro de los aspectos importantes y que también es una de las experiencias en este caso, de cooperación y de relación binacional, el programa Bracero, que se creó en 1942 como un acuerdo binacional, ¿no? Y esto, como saben, se debió a la falta de mano de obra en Estados Unidos debido a la guerra que se desarrollaba en ese momento, ¿no? Entonces, este programa fue para satisfacer una necesidad de los Estados Unidos, pero que resolvió un problema también de desempleo para el caso de México y fue considerado como de un acuerdo de beneficio mutuo en este caso. La que sigue, por favor. Bueno, la frontera sur, aquí ya no me voy a detener, es algo que conocemos todos o casi todos, pero aquí nada más mencionar que también hay disputas que se generan en estas fronteras y estas disputas es entre los gobiernos, tanto por la delimitación de la frontera como por diversos recursos naturales que están ahí contenidos en esos espacios, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos. Pero también acá las poblaciones indígenas, o más bien aquí las poblaciones indígenas son los actores fundamentales de la región fronteriza. Gran parte de la frontera está poblada o estaba sobre todo en esos años poblada por poblaciones indígenas que quedaron divididas por la frontera en algunos casos y en otros que quedaron de un lado de la frontera que no era propiamente en el que ellos se consideraban. Existe, otra característica es que existe una amplia relación transfronteriza, o sea, debido a que hay más abandono del Estado, digamos, a la frontera, o lo hubo hasta hace algunos años, esa relación transfronteriza es muy intensa y la separación es de los últimos años, ¿no? Que se ha intentado poner normatividad y crear infraestructura de frontera también que posibilita una mayor división de esas regiones, pero en la mayor parte de la franja fronteriza, esa relación transfronteriza se mantiene. Al igual que en la frontera norte, como decíamos, los conflictos por los recursos naturales son de los más importantes, ¿no? Todavía, y en los últimos tiempos se siguen ahí disputando en las diferentes pláticas que sostienen las autoridades de ambos países. Este sigue siendo un tema de gran discusión porque es también de gran interés económico estos recursos naturales en la actualidad. ¿La que sigue? Muy bien. Este punto
es como lo que concentra, digamos, lo que hemos venido diciendo, lo que se ha venido exponiendo a lo largo de estas diapositivas. Y se titula El comercio transfronterizo al modelo de integración regional en la frontera México-Estados Unidos y México-Guatemala. Bueno, la frontera México-Guatemala. Hay una gran cantidad de esfuerzos por crear proyectos de integración, ¿no? Algunos se han desarrollado más que otros, pero ninguno ha dado los resultados esperados. En los años 90, a principios de los años 90, era muy intensa la discusión que había para crear una zona libre. O sea, se hablaba de que al igual que existía en la frontera norte, en la frontera sur debería existir esta zona libre. Hubieron discusiones bilaterales donde participó de gobierno como académicos y la discusión era de cuántos kilómetros hacia adentro de cada lado de la frontera, qué productos y todos los productos, es decir, todas estas cuestiones más básicas de cómo construir una zona libre. Aquí hay muchas situaciones, muchos problemas, muchas inconsistencias en lo que se discutía, pero me parece que una de las principales razones de por qué no funcionó tal como se pensaba es porque realmente es una zona libre, ¿no? O sea, realmente esta parte de la frontera de ambos lados hay una intensa relación comercial donde los productos entran y salen y no era de interés, digamos, para los actores locales esta propuesta, ¿no? No tenía la misma aceptación que tuvo en la frontera del norte, donde existe una frontera, donde existen reglas muy, muy claras y donde era difícil el ingreso de productos de Estados Unidos a México sin que cumplieran con la normatividad y el pago de impuestos. En ese sentido, aquí, aunque fue una discusión muy grande, no impactó a los actores locales, por lo tanto no hubo ese interés como se pensó. Hay varios intentos, pero un proyecto que nos menciona acá la autora es el proyecto conocido como el Mesoamericano, que se firmó o que se empezó a hablar de él desde esa época y que ha tenido diferentes etapas, digamos. Son proyectos, son ideas, pero no se han concretado, no es lo mismo que el Tratado de Libre Comercio, que se establece, que tiene normas, que tiene reglas y que se cumple y que tiene sus resultados, ¿no? En el 2000 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México y el llamado Triángulo del Norte, ¿no? Este tratado se anunció como el resultado de todos estos esfuerzos previos y como hubo algo tangible, porque ya tiene una normatividad y ya tiene como claridad en qué es lo que se está firmando, ¿no? Cuáles son las condiciones que van a cumplir cada uno de los países que lo componen. Y aquí los países que lo integran, que es El Salvador, Honduras y Guatemala, son países pobres, es decir, aquí lo que se puede ver es que esta aparente desigualdad que se menciona en el caso de la frontera norte no es tan sencillo como les decía de ver acá, porque las condiciones de vida de toda la parte de Chiapas, que es la parte más grande de la frontera sur, con Honduras, El Salvador y Guatemala, pues son muy parecidas, ¿no? Hay algunas diferencias, pero los índices de bienestar son muy, muy parecidos. Como resultado de este tratado, son mínimos los logros que se pueden contar, ¿sí? A pesar de que el principal acuerdo de este tratado es la libre competencia en toda esta región. Sin embargo, debido al bajo intercambio comercial que existe entre México y estos países, pues el impacto es muy poco, ¿no? Aunque se pueda determinar algunos datos donde pareciera que sí creció el comercio al menos entre México y Guatemala, pero no es de impacto, digamos, por la baja relación comercial que existe. Ahora, en el caso de México-Estados Unidos, la creación de zonas libres causó una diferenciación entre el norte y el sur. Es decir, lo que acá la autora nos dice es que la aplicación de las zonas libres y luego todo lo que vino,
Es la primera consecuencia es que hizo más diferente al norte y al sur, porque allá cuando se constituyeron las zonas libres, toda esa región del norte pudo tener acceso a productos de Estados Unidos a precios más bajos que cualquier otra persona que no estuviera en esos países, porque tenía un límite hasta dónde se podían internar esos productos, ¿no? Y eso le dio una vida más activa a la región que fue constituyendo, digamos, lo que ahora conocemos como la zona norte, desarrollada y con mayor creación de industrias. En ese sentido, se crearon normas y leyes nacionales para atraer la industria norteamericana al territorio con la finalidad de crear empleos e industrializar el país. Es decir, como consecuencia, después de la creación de las zonas libres, los gobiernos mexicanos intentaron aprovechar lo que se estaba ahí generando, además de la cantidad de población que estaba yendo a esta región, y se empezaron a preocupar y a beneficiarse de la posibilidad de desarrollar el norte por su cercanía con Estados Unidos, ¿no? Y efectivamente llegó inversión de Estados Unidos y eso generó empleo y generó el desarrollo industrial del país también. También eso que estaba sucediendo hizo que los gobiernos federales invirtieran en la creación de infraestructura urbana y apoyos para la industria. De esa manera, antes de la firma del TLC, ya la frontera norte ya tenía un desarrollo, ¿no? Ya tenía industria y ya era como el punto lógico donde el TLC iba a tener su mayor impacto. En ese sentido, cuando el TLC entra en funcionamiento, se detonó aún más la industrialización del norte. O sea, solo fue el impulso que se requería para que la industria se desarrollara a todo lo que dio en ese momento. Esto generó otra vez mayor diferenciación al interior del país, ¿no? Pero, nos dice la autora, también lo hizo dentro de los propios estados del norte. Es decir, no todos los estados se beneficiaron de la misma manera, sino que hay unos más, con más proceso de industrialización, con más inversión que otro. Eso también nos da ahí los datos para argumentarlo. Entonces nos dice, aunque la frontera norte es el atractivo para la inversión, aquí el asunto a rescatar es que sigue siendo dependiente de la relación desigual con Estados Unidos, ¿no? Es decir, no se desarrolló una industria propia. Aquí con esto ella nos argumenta por qué nos habla de la interdependencia, pero con desigualdad, ¿no? Se mantiene a pesar del desarrollo del norte, se sigue manteniendo esta característica que hace esta relación que se mantenga desigual con los Estados Unidos. Y esto es así porque, como sabemos, la industria que se generó y que funciona en los estados del norte es sobre todo maquila, ¿no? Maquila, donde no se está desarrollando procesos de innovación tecnológica, no se están desarrollando tampoco una industria propia, sino son diferentes firmas que se estacionan ahí, que únicamente ensamblan sus productos y esos productos pues salen al mercado global. Pero el hecho de no generar la industria propia pues hace que no haya realmente un desarrollo de la industria en esa región. Y en ese caso llegamos entonces o estamos hablando de lo que se conoce como una integración asimétrica. Es decir, sí hay un proceso de cooperación y como resultado de ese proceso de cooperación se desarrolla una integración, pero esta sigue siendo asimétrica como lo fue en los orígenes de la existencia de esas fronteras, ¿no? La que sigue. Bueno, en ese sentido, entonces, la pregunta es, ¿la cooperación transfronteriza hacia dónde, verdad? O sea, si ya vimos lo que es una experiencia de cooperación, de integración económica, que es reconocida en el mundo como uno de los procesos más importantes de cooperación transfronteriza, sin embargo, tenemos estos resultados, entonces la pregunta es,
que hay que hacer, o hay que hacerlo o no hay que hacerlo, ¿no? A pesar de que la autora nos dice que es la forma en que es posible disminuir estas desigualdades y estas asimetrías entre dos países. Bueno, entonces los datos nos indican que los acuerdos comerciales resuelven solo una cara del problema, ¿no? Inversión y creación de industrias en el norte de México. Eso es lo que generó todos estos acuerdos. Sin embargo, el empleo que se generó, resultado de la creación de industrias y la inversión, no fue sinónimo de bienestar, ¿no? En ese sentido, pues no hay desarrollo. Esto porque la propia autora nos va demostrando cómo, aunque hay mucha creación de empleo y hay cada vez más gente que se va a estos estados para trabajar en la industria, los salarios siguen siendo bajos, ¿no? Los salarios son de los más bajos que se pagan en el mundo para los que trabajan en esas industrias. En ese sentido, hay trabajo, hay empleo, pero no hay desarrollo porque las condiciones de bienestar no han mejorado como se esperaría de acuerdo a lo que se produce en esa región. Por otro lado, las asimetrías se hacen más potentes, aún con todos estos acuerdos de cooperación, ¿sí? Como ya veíamos, no solo, o sea, los procesos que aparentemente iban a resolver o iban a disminuir las asimetrías, su logro al final es que la asimetría se hace cada día más importante, ¿no? En el país desarrollado más desarrollado y el no desarrollado menos desarrollado, en ese sentido. En el caso de la frontera sur, los instrumentos de cooperación tampoco han dado los resultados que se esperaban, ¿no? En ese sentido, las asimetrías se mantienen, el abandono y la discriminación hacia estas regiones y su población es compartida por ambos lados de la frontera. Por lo tanto, cooperación e integración económica no es igual a integración transfronteriza. Esta, es decir, la integración transfronteriza, tendría que considerar a los actores sociales locales, además de las instituciones de gobierno, para que realmente dieran los resultados que se supone que deberían de darse en esta situación. Muy bien, ahí lo dejo para sus comentarios. Comentarios de Álvaro primero y luego les pasamos el micrófono. Sí, muchas gracias, doctora Dolores, por la exposición. Realmente hace, nos permite realizar un viaje en el tiempo, especialmente en la década de los 90, que es una década de consolidación de varios intentos de políticas de integración regional, cuyos ejemplos usted los fincó en el caso europeo, que es el paradigma, el modelo al que se podría aspirar en otras regiones. Luego el Mercosur y sus diferentes tensiones derivadas de contextos políticos, particularmente de quienes llevan la dirigencia de los gobiernos, que desafortunadamente no diferencian políticas estatales respecto a políticas gubernamentales. Y en este caso, pues yo creo que una de las características necesarias para una buena gobernanza de las fronteras desde la perspectiva de la integración y de la cooperación es efectivamente la importancia de las políticas de Estado, que van más allá de las políticas de gobierno. Y en ese caso, por ejemplo, es importante analizar, ¿me escuchan? Sí, Quisiera saber si me escuchan. sí, sí se Sí, escucha. claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, es bien notable cómo Estados Unidos se ha logrado manejar una política de Estado respecto a las políticas de gobierno. Es decir, no hay una diferencia tan profunda, al menos había habido un continuum de políticas entre demócratas y republicanos que parecían tener una misma tendencia, salvo
momento en el que estamos viviendo ahorita, que es abrupta la diferencia entre un manejo demócrata o un republicano. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estabas planteando, con base a lo que la autora aporta en el texto, yo sí noto una total diferencia entre las políticas de integración regional, como las que mencionabas en la Unión Europea, la zona Schengen específicamente, o el Mercosur, y la entrada en vigencia del TLC, que para mí realmente no solamente no fue una política de integración, sino fue más bien una imposición comercial eh, con fines explícitos de verticalización de la frontera sur, en el caso mexicano. ¿Y por qué lo digo? Justo en el 94, cuando entra en vigencia el TLC, se inicia la construcción de las primeras fases de lo que en Tijuana, no sé realmente si así es, que en Tijuana antes del 94 no había ahí esas láminas que quedaron de los portaaviones del conflicto en, en Irak, pero sí creo yo que se inicia justamente en el 94 la implementación del Plan Guardián en la frontera entre Estados Unidos y México, la construcción de la primera versión de lo que hoy conocemos como el muro fronterizo, el inicio del levantamiento del EZLN en el 94, también yo recuerdo muy bien que justo cuando entró, no sé si fue justo cuando entró el TLC en vigencia, ese levantamiento de los zapatistas y cómo esto vino a reconfigurar toda una dinámica no de cooperación, sino más bien de verticalización de las fronteras que se externó a través de una serie de políticas de contención migratoria, particularmente en el año, las políticas, por ejemplo, recuerdo una que se llamaba Operación Sellamiento Fronterizo, que México lanzó en el año 1998 y que empezó de veras a cambiar todos los relatos, las historias, las narrativas, sobre la base de las dificultades que experimentaban los migrantes de cualquier latitud que tenían que transitar por México, de esos operativos que convirtieron el Istmo de Tehuantepec prácticamente en un paso difícil, ¿verdad? Todavía el Istmo de Tehuantepec sigue reflejando las mayores cantidades de aseguramientos de migrantes. Y pues definitivamente también se fueron consolidando otros planes como el Plan Sur, que inició en el año 2001 y que es un plan que duró, yo creo que hasta el 2021, más o menos 2 décadas de inversiones estratégicas, de dispositivos tecnológicos, de equipos especiales, de helicópteros, toda una serie de dispositivos que financiaba Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el TLC sí realmente es una antítesis a la integración regional y más bien a partir de la entrada en vigencia de este Tratado de Libre Comercio, se inicia una serie de experimentar una serie de impactos, no sé si en la economía mexicana también se evidenció un incremento de intentos migratorios hacia Estados Unidos, derivado de los impactos del TLC, principalmente en las dinámicas de la economía rural y campesina. Todo este tema de la reducción de aranceles a la importación de productos agrícolas, todo el tema de la crisis del maíz que experimentó México, toda una serie de factores que más que provocar mecanismos de integración regional o de búsqueda de programas de trabajo temporal, provocaron, creo yo, la construcción de un contexto el más grave y el más difícil que se haya podido vivir en México, que se consolidó en el año 2010 con la masacre de Tamaulipas, la que recuerdo era de unos 72 migrantes que fueron encontrados en una fosa, migrantes de todas las nacionalidades, y que evidenció el surgimiento de un nuevo actor en el mundo de la migración irregular, como es el crimen organizado. El crimen organizado y su incursión, y su interés en tener
dominio y control también de los flujos que para esa época eran muy altos, provenientes de diferentes latitudes y que pasaban regularmente por Centroamérica, Guatemala y México. Por eso para nosotros creo que Guatemala desde hace varias décadas es la puerta de entrada al corredor migratorio más grande del mundo y es efectivamente como el inicio de la frontera también para muchos centroamericanos, a pesar de que acá hay en la región 4 países, sea 4, se conoce ese acuerdo de libre movilidad, que también es interesante conocerlo, describirlo y mencionarlo, porque, porque son aspiraciones, ¿verdad? Que muchos sectores han tenido de ir como disminuyendo la intensidad del control en las zonas fronterizas por regiones de libre movilidad que permiten no solamente la circulación de mercadería, de mercancías, sino una relativa, porque siempre va a ser relativa, libre movilidad. Por lo menos para el caso de los ciudadanos de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, los beneficios de este acuerdo de libre movilidad conocido como CA4, 4 países de Centroamérica, es que podemos entrar con nuestro DPI a cualquiera, a El Salvador, a Honduras, incluso a Nicaragua, podemos ir con nuestro DPI, documento personal de identificación, no es necesario pasaporte, tienes derecho a permanecer más de 72 horas en el país, eh, no es necesario sellar absolutamente nada, solo es de pasar, siempre hay una cuestión de pasar a las fronteras a dar aviso. Y este acuerdo CA4 de alguna manera ha permitido que muchos centroamericanos de esos 3 países, El Salvador, Honduras y Nicaragua, tengan la libertad de transitar por el país sin ninguna dificultad. Es decir, no se les pide, no se les puede parar, no se les puede decir, mira, hasta aquí llegaste. Por supuesto que autoridades de la policía muchas veces hacen uso indebido de su poder y pues han tratado de aprovecharse de las circunstancias sacándole dinero a los migrantes porque no llevan un documento firmado, porque no llevan un permiso así impreso. Pero sí es interesante. También este acuerdo de libre movilidad se vio inmerso en una discusión que planteaba la disolución de este acuerdo porque facilitaba procesos de migración irregular, no se tenía suficiente control sobre las personas que transitaban o que llegaban al país. Se inició a construir una serie de relatos ahí que buscaban que se eliminara este avance, para mí que es un avance de una relativa libre circulación. Entonces, esto es importante de tomar en cuenta porque en el marco de este tratado de comercio estrictamente definido en el contenido del mismo, sobre todo para favorecer y beneficiar a la movilidad de las personas. Sí, a partir de ese tratado sí se empezaron a sentir muy, muy fuertemente todos los dispositivos de control fronterizo que México implementó hacia la región vecina, especialmente Guatemala, por supuesto, por ser la frontera de más de 900 kilómetros que se comparten y que la mayor parte pues, son espacios porosos por donde transitan miles de personas anualmente. El otro aspecto que me parece a mí interesante de esta integración, especialmente en la Unión Europea o en la zona de Schengen, son 2 aspectos. Uno, la armonización de las políticas migratorias está explícitamente definido en el caso europeo, ¿verdad? Creo yo que es bien importante cómo los países tratan de responder a la armonización de ciertas políticas para la integración de los inmigrantes, para la regularización de los inmigrantes, para el establecimiento de controles y de sanciones también, ¿verdad? Porque fuera de las zonas Schengen se construye también un muro, no físico necesariamente, pero sí un muro de dispositivos y de controles contra los que chocan realmente muchos grupos de personas que intentan entrar de forma irregular a esta zona. Principalmente España es uno de los destinos para muchos migrantes latinoamericanos y hasta la fecha
hay ciertos beneficios para los migrantes provenientes de algunos países latinoamericanos, como el caso de Guatemala, que para los guatemaltecos no hay necesidad de visado para entrar a España. Aún así, es muy poca la presencia de guatemaltecos en dicho país. Se estima que hay unos 20.000 guatemaltecos asentados en España, no en toda la Unión Europea, pero sí en España. Y no refleja muchas dinámicas de crecimiento. Lo interesante en este caso es que España, en su última normativa migratoria, sí reconoce la armonización de su política migratoria y su legislación migratoria con lo establecido en acuerdos de la Unión Europea, por un lado, y por el otro lado también creo que destaca la necesidad y la importancia que los trabajadores extranjeros tienen en estos países por varios factores demográficos, actividades no muy atractivas para los ciudadanos de la región europea, etcétera, pero en los programas de trabajo temporal están ocupando un espacio importante en la agenda política de estos países que también va tratando de limitar ya más ingresos de migración irregular. Entonces, el momento es cómo ha cambiado el contexto de las dinámicas fronterizas a partir del año 94. Todos los dispositivos que ha habido, todos los cambios que ha habido en las rutas migratorias también. Antes, me recuerdo yo que casi todos agarraban la ruta a Tijuana y porque ahí solo se tenían que cruzar San Isidro y pues era relativamente fácil. Cuando miraban ya estaban en San Diego, en Los Ángeles, desde ahí agarraban un avión. Si la familia estaba en Chicago, se iban a Chicago. Si la familia estaba en Nueva York, se iban a Nueva York. O agarraban cualquier bus y se iban para Phoenix, tuviera su contacto, ¿verdad? Pero todo esto fue cambiando a partir del 94. Ya luego la ruta migratoria fronteriza va cambiando de Tijuana y emerge Arizona como una nueva ruta, un nuevo espacio. Y también surgen otros aspectos importantes, como por ejemplo todos los temas vinculados perdón, voy a desconectar esto. Todos los temas vinculados al riesgo, a la vulnerabilidad, a, a los peligros inherentes a la migración indocumentada. También el tema que provocó un giro en este aspecto fue los atentados en septiembre del 2001 y cómo el giro, por ejemplo, de la migración y de la gestión fronteriza pasa a un enfoque de seguridad hemisférica, seguridad nacional, y los relatos empiezan a cambiar y desde ahí para acá todo el tema de las fronteras, desde la realpolitik, digamos, se convierten en espacios de riesgo, en espacios de vulnerabilidad y de una crisis permanente para los migrantes y sus anhelos por llegar a Estados Unidos, especialmente. Entonces, es importante cómo a partir de estas lecturas podemos también hacer otras, realizar cruces, digamos, de enfoques y evidenciar que a pesar de todo lo que se habla de las fronteras, del cumplimiento de las fronteras, etcétera, es aún relativo, porque quienes sí experimentan un choque frontal contra todas las políticas de securitización y de verticalización de las fronteras son las personas migrantes y de estas las personas que están en, en desventaja económica. Eso sería un poco lo que mis comentarios al respecto. Tal vez es interesante indagar un poco más en la experiencia centroamericana. Hay aquí una frontera que comparten tres países, que son Honduras, El Salvador y Guatemala, y que han llamado mucho la atención de proyectos de colaboración, como el conocido Plan Trifinio, que es un proyecto promovido por la cooperación internacional que busca generar oportunidades de desarrollo
en ciudades fronterizas de esta región. Así también se han visto ya algunos dispositivos de seguridad transfronteriza en el marco de esta relación que se abre en esta frontera de tres países en la región centroamericana. Y lo otro que me gustaría dejarlo abierto más que ampliar en este tema es la disputa por los recursos, especialmente el agua. Tú lo mencionabas, Dolores, yo no estoy tan al tanto de la dinámica allá en la frontera entre Estados Unidos y México, pero he visto que hay una creciente tensión alrededor del recurso hídrico. Este va a ser de plano el argumento para muchos problemas actuales y el futuro. En el caso de Guatemala y México también es bastante notable la dinámica que los afluentes hídricos asumen por el curso natural de los ríos, principalmente el Usumacinta, eh, y toda el agua que se genera en esta zona, ¿verdad? Que es estratégica también. Todo lo que es Chiapas, Petén, Huehuetenango, San Marcos, son zonas ricas en recurso hídrico y que están tan cerca de la frontera que da un poco genera un poco de zozobra el hecho de hasta dónde van a llegar los intentos imperialistas por tener control sobre estos recursos estratégicos. Otro aspecto que cobró fuerza en los 90 fue el cambio de la matriz energética, pues un poco más hacia el 2000, quiero ver, Ujú. y la interconexión eléctrica que hay entre Centroamérica, México y Estados Unidos, derivado de las crisis energéticas que se vivieron en Estados Unidos. No dudaron en interconectar toda la zona de la generación de electricidad por hidroeléctricas generada en Guatemala y en México, con el fin de llevarla a Estados Unidos, ¿verdad? Ahorita quizás no se ha dado una crisis energética tan fuerte, pero ahí creo yo que hay otro aspecto importante que denota los intereses geopolíticos que esos países poderosos tienen sobre los bienes de, de los países con desventajas, como el caso guatemalteco, el caso mexicano, no es la excepción, y el papel de los pueblos indígenas en la defensa del territorio. Aquí ya no estamos hablando estrictamente de aspectos puramente fronterizos, pero la frontera no es ajena a todas las dinámicas y a todos los procesos que surgen en estas relaciones geopolíticas y estratégicas, en las cuales los pueblos indígenas no pueden pasar desapercibidos por la relación estrecha que estos han construido en la defensa de su territorio y en la gobernanza de sus recursos. Entonces, esos son algunos de los comentarios generales que yo hago de la lectura y de tu exposición, Dolores. Y como siempre, pues dejamos abierto el espacio para retroalimentarlo con la opinión de nuestros queridos y queridas colegas que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Hay un comentario de Jonathan Vázquez. No sé, Jonathan, si quieres ampliar y agarrar el micrófono. Buenas noches, doctora Dolores Camacho, doctora Loro Caballeros y coordinadores y compañeros. Bueno, es de mi opinión, ¿no? Justamente con la lectura, pues analizando un poco de lo que comentaba la doctora sobre las asimetrías que se dan, ¿no? Justamente en las fronteras. Pues recuerda un poco, más bien estoy hablando desde mi opinión porque no tengo presente ahorita los autores. Pero por decir en el caso de México, que tiene aproximadamente más de 50 tratados, el Telmeca, creo que la de, bueno, la Plan Puebla-Panamá, creo que es una también, y Mercosur, no sé si también está aliado, y pues otras, ¿no? Con Europa. Y justamente México es uno de los productores más altos de materia prima, ¿no? Y pues las exporta a Estados Unidos y ya las procesa, y lógicamente pues ya viene aquí, ¿no? Y nosotros la consumimos.
pero pues así en estadísticas comerciales, México no produce sus propios alimentos, como fue en el caso de Cuba, ¿no? Que en un momento dado, desde la revolución de Fidel Castro y Che, ¿no? Pues también tampoco Cuba producía sus propios alimentos y cuando se da esta guerra, pues como ya había ingenios de azúcares, entonces mucha gente pues se mantenía de comiendo lodito, ¿no? Con azúcar. Niños ya nacían con diabetes, mucha gente murió con diabetes, etcétera. Entonces México tampoco produce sus propios alimentos, ¿no? Por lo cual también se mantiene en tercer mundo. Así en dado caso, Estados Unidos bloquea sus tratados comerciales, ¿no? Igual, justamente lo que comentaba el profesor Álvaro Caballero sobre el levantamiento zapatista, como ellos también miraban, ¿no? De que México, un país que no está listo para comercializar, ¿no? Con un sistema llamado globalización o un nuevo orden, como muchos le llaman, ¿no? Ellos se levantan justamente porque iba como que iba a traer muchas consecuencias al país mexicano, ¿no? Y poco a poco pues ya se le fue dando la razón, pues esos temas ya lo sabemos, ¿no? Pero incluso mucha gente, bueno, los comodines por ahí pues estaban en contra del ejército zapatista por este tratado, ¿no? Y, pues hoy cada día vemos las grandes desigualdades, ¿no? En el país, incluso en las fronteras, ¿no? Por más que se mantenga como un balance o una simetría en las industrias, pues no se está dando, como ya decía la lectura y lo comentaba la doctora pues Dolores, de que pues, México sí hay muchas empresas aquí, ¿no? Pero todas son extranjeras. Por lo tanto, sí hay empleo, pero no son productos meramente mexicanos o elaborados aquí. Y justamente, pues nada más eso quería comentar, que la asimetría sí es una descomposición en el interior de las cooperaciones, de, de estas alianzas que se dan, ¿no? En los tratados de comercio, porque pues así como hay una composición, ¿no? de ciertos reglamentos, pues también se descomponen, ¿no? Justamente estas desigualdades y lo cual surgen nuevos comercios clandestinos, ¿no? Como es el caso del comercio más alto del narcotráfico, que es un tema muy amplio, ¿no? Pero igual surge esta necesidad, eso justamente por este vacío, ¿no? Por esta ausencia del Estado, de los tratados, ¿no? Surgen comercios clandestinos. Bueno, eso quería comentar, desde mi opinión, ¿no? No tengo ahorita autores a la mano como para mencionarlo. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Em, ¿Quieren contestar, Dolores, Álvaro? Bueno, el comentario sería acá diferenciar, hay un tema de cooperación y de integración comercial, que eso es, normalmente se da entre o bloques comerciales o entre dos estados nacionales. Y eso no, así en general no tiene ninguna relación con lo fronterizo, ¿verdad? Son acuerdos que se desarrollan de intercambios y de condonación de impuestos, desaparición de aranceles, es decir, eso es lo que se llama proyectos de cooperación binacionales o de integración o comercial o como que se le quiera llamar. Aquí estamos trayendo esa discusión de la cooperación y de la integración al tema de las fronteras. Y en ese sentido es lo que se llama la integración transfronteriza y los proyectos que se han aplicado o que se han desarrollado que tienen como un objetivo justamente eso, ¿no? La integración transfronteriza. Esa es la que haría la diferencia entre esos muchos otros proyectos o planes que existen y estos que se analizaron porque lo menciona la autora en el artículo que trabajamos. En ese sentido, cuando se habla de cooperación, normalmente es un concepto que se usa dentro de la economía, el desarrollo regional, y que está implementado y desarrollado por los organismos internacionales. Normalmente es el Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, es decir, estos organismos son
quienes desarrollaron estas propuestas de cooperación a raíz de en los años 90, sobre todo, como la forma en que el mundo se iba a organizar, el comercio internacional se iba a organizar, ¿no? Pero esos mismos elementos se retomaron para como una forma de integrar las fronteras, ¿sí? Que el plan específico es cómo hacer que estos territorios de frontera tengan una atención especial porque se reconoce tanto el abandono que tuvieron, sobre todo las fronteras en América Latina, como la importancia que tienen con la aplicación de este nuevo modelo, ¿no? Este nuevo modelo neoliberal, como se le conoce, trajo consigo un proceso de intensificación del capital y ese proceso que fue avanzando conforme pasó el tiempo hasta llegar a este momento que estamos viendo ahora, donde cada vez se busca más lugares donde el capital pueda tener mayores ganancias y está buscando territorios que antes no era de interés capital. En este sentido, es fronteras normalmente de nuestros países están ubicados en esos territorios de interés. Y es cuando surgen estos nuevos conflictos. Estos territorios de interés tienen que ver sobre todo con la extracción, ¿no? Todos los proyectos extractivistas, ya sea minera, que es la más importante, pero también la extracción de recursos como el agua, que como decía Álvaro, van a ser, ya son, pero se van a convertir en los conflictos más importantes en el mundo, entre los países que tienen el poder de apropiarse de ese recurso. Y, y esto, habrán oído, esto relacionado con la minería de las tierras raras, ¿no? Que habla y que le interesa tanto a Trump en el mundo, que anda negociando la posibilidad de obtenerlas en donde estén. En ese sentido, estos lugares que antes no interesaban al capital se convierten en los lugares de interés y son por eso que estas fronteras están teniendo esa, están siendo vistas como espacios que hay que controlar, ¿sí? Efectivamente. En ese sentido, para Estados Unidos, teniendo la frontera con México, en la frontera norte, su interés fue estar, aparentemente es un proyecto de integración transfronteriza, o sea, el Tratado de Libre Comercio también tenía el objetivo de integración transfronteriza. Y eso se trataba pues de que en México, en todo este corredor de la frontera norte, pues se instalaran todas estas empresas que se iban a convertir en la producción de una serie de, de instrumentos y de productos que iban a ser producidos a muy bajo costo, sobre todo por la explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Y eso los iba a hacer más competitivos. El producir ahí los iba a convertir en productos más competitivos con otros bloques comerciales, sobre todo en los casos de China, ¿no? Que era su principal preocupación. Y entonces el interés de Estados Unidos por esa aparente zona transfronteriza era realmente un beneficio. Efectivamente, es un beneficio la integración transfronteriza en términos de buscar las mejores condiciones para el territorio, sino la integración transfronteriza en términos de apropiarse de la producción en ese territorio que está en otro país, ¿no? El resultado entonces es esto que mencionábamos, o sea, mayor, que se haga más, todavía más, la diferencia se haga más grande la asimetría que existe entre un país y el otro. Porque de acuerdo de que la intención nunca fue disminuir esa asimetría, sino aprovechar la intensidad y la gran cantidad de fuerza de trabajo que estaba del otro lado. Por lo tanto, los resultados no tienen por qué ser diferentes, ¿verdad? Ahora, acá la discusión es en el caso de sociedades similares, como podríamos hablar de México y Guatemala, donde la autora sí nos menciona algunas cuestiones en las que México puede ser considerado como
o sea que tiene mejores condiciones que Guatemala, definitivamente, sobre todo si se compara con la frontera norte, ¿verdad? Si comparamos la frontera norte de México con Guatemala, pues sí, hay una gran cantidad de indicadores que podrían estar dándonos una diferencia muy grande y una simetría muy grande entre el territorio mexicano y el guatemalteco, tanto en industrialización como en la generación de empleo y en condiciones de vida de algunas regiones. Pero las partes fronterizas, o sea, las colindancias, las franjas fronterizas o los territorios transfronterizas en este caso, pues comparten muchas similitudes. Tienen los mismos problemas, los indicadores de pobreza, de marginación, de acceso a salud, a educación. En algunos aspectos podrá estar arriba uno u otro, pero en general se comparte esa problemática. ¿Sí? Y en ese sentido, los proyectos o los de integración basadas en la cooperación transfronteriza que vienen igual del mismo lado, o sea, también son los organismos internacionales los que lo promueven y los que buscan las formas de lograr esta integración, pensando desde arriba, es decir, pensando en cómo tener controlados estos territorios para un proceso económico global, ¿no? En que si se logra acuerdos, por ejemplo, de cooperación transfronteriza entre México y Guatemala, es sí, con el apoyo de recursos de estos organismos internacionales, pues eso le permite a estos organismos tener cierta influencia en los procesos, ¿no? Y en ese sentido, aquí volvemos al tema de las escalas, ¿no? En este sentido, cuando se analizan estos proyectos que se desarrollan, hay que pensar en las escalas. Una es la escala que estamos viendo, la local, la regional, entre los acuerdos que se realizan en estos espacios transfronterizos, aunque así sea de solo los gobiernos que participan, pero también está esta escala global, que es la que va determinando al final de cuentas estos procesos, ¿no? Estos procesos regionales. Y en ese sentido, la mayor parte de estos esfuerzos, como les decía, vienen marcados desde ahí, ¿sí? El último gran, que no mencioné, bueno, porque eso igual lo vamos a ver el jueves, el último gran plan que se pensó para la frontera sur es el Plan de Desarrollo Integral de la CEPAL, ¿sí? Que está el sureste, ahí muy específico, regional, el sureste de México con El Salvador, Guatemala y Honduras, y que tenía aparentemente una base importante para negociar los aspectos de inmigración, que nunca se avanzó más allá de lo que conocemos, pero sobre todo, y lo que más llama la atención es esto que mencionaba Álvaro, justamente, de que uno de sus proyectos más importantes era la conectividad en temas de gas natural, ¿no? O sea, cómo llevar el gas natural hacia Centroamérica para la producción de energía, y eso está pensado no en la satisfacción de las necesidades básicas de una población, sino como una forma de expansión del comercio de la producción de energía basados en eso, sin considerar los territorios y sin considerar a la población que habita esos territorios, que fue una de las críticas que se le hizo, y que en Guatemala lo hicieron de manera muy coordinada y con desarrollando proyectos incluso que se contraponían a eso. El grupo Álvaro, se me olvidó ahorita el nombre, el de Chico. Álvaro, ¿te acuerdas? De Francisco Simón, Ajá, de- ajá, se me fue ahorita cómo se llama la organización esta de los pueblos de Occidente, pueblos originarios de Occidente, que ah, construyeron junto con la universidad un proyecto sobre la generación de energía que fuera al CPO, servicio de el CPO. CPO, exacto, el CPO, que es un grupo de poblaciones indígenas que tiene mucho tiempo trabajando y buscando cómo confrontar este tipo de proyectos que vienen desde arriba y que tienen un diseñado, ¿no? Un texto
visto incluso que han distribuido de cómo hacer que se genere energía que sea realmente para el servicio de la población y no en el marco de estos intereses globales de la generación de energía que al final afectan los territorios donde atraviesan, ¿no? Entonces, aquí a lo que quiero llegar es que eh, juntar esta discusión que teníamos sobre las escalas, sobre los intereses que están relacionados cuando nos encontramos estos proyectos y llegar a la propuesta que nos hace la autora y que compartimos sobre la necesidad de pensar en que estos proyectos de cooperación, que indiscutiblemente es la forma en que se podría lograr la integración de estos territorios transfronterizos, pero que se den en las condiciones que sea del beneficio para la población transfronteriza, ¿no? Por supuesto, reconociendo los intereses también de los gobiernos y del Estado en general, como mencionabas, Álvaro, pero en primer lugar estos actores locales, ¿no? Para verdaderamente hablar de un proyecto de integración transfronteriza tal como se entiende y como se piensa cuando se habla como opción de desarrollo esta propuesta. Muy bien, ahí lo dejo. ¿Hay ¿Alguien más más? opiniones, comentarios, preguntas de parte de nuestros participantes? Por lo pronto, yo no veo ninguno. Así que si ustedes quisieran, digamos, elaborar cierto punto que a lo mejor dejaron un poco al margen, aprovechen ahorita. Digamos, mientras tenemos todavía unos 20 minutos, Álvaro o Dolores, si quieren ampliar alguno de los puntos que habían tocado. A ver, tal vez, bueno, yo solicitaría a Álvaro que Hay una mano aprovechemos el tiempo y nos explicara un poquito más. Hay, aquí tenemos que reconocer de que una de las asimetrías más importantes entre México, bueno, muchos países, pero entre México y Centroamérica, es que en México se conoce poco o hay pocas referencias a lo que sucede allá y sobre todo en términos de integración, ¿no? En ese sentido, que mencionabas de la propuesta que hay de integración, si podrías mencionarnos un poco más la experiencia de El Eh, Salvador, Guatemala y ¿qué? Nicaragua, ¿nos dijiste? No, es El Salvador, Honduras y Guatemala. Y Trujillo. Guatemala. Sí, Ajá. hay una región donde confluyen los tres países, un espacio ahí de, de frontera y que se caracteriza por el lado de Guatemala porque forma parte del corredor del Trópico Seco. Es una región con muchas dificultades en términos de seguridad alimentaria, nutricional, muy afectado por la sequía, donde hay también una presencia de un pueblo indígena que es el pueblo Chortí, y que pues por sus características están en una situación económica muy difícil. Es una región que ha experimentado mucha hambruna, de nutrición crónica y aguda, y hasta se han registrado niños que mueren por ese problema, ¿verdad? De igual manera, del lado de Honduras también prevalecen las mismas características y del lado de El Salvador también. Es decir, es una zona de pobreza extrema en la que se comparte además la frontera. Y muchas agencias de cooperación internacional están ahora impulsando mecanismos de integración entre las autoridades municipales, principalmente de esa región, y están implementando iniciativas de proyectos de desarrollo conjuntos, iniciativas de oportunidades de capacitación conjuntas también, ¿verdad? Eh, educativas, de capacitación culturales y también de seguridad de la región, porque también es una zona de tránsito de migrantes hondureños y salvadoreños. Y particularmente en el contexto de las caravanas y de los flujos masivos mixtos, también se notó un incremento inusitado de transmigrantes que requerían pues de algún tipo de atención particular.
no siempre y únicamente el énfasis está puesto en la seguridad fronteriza, sino que muchas organizaciones u organismos internacionales como la OIM, ACNUR e instituciones de Guatemala como CONAMIGUA, que es el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, han estado tendiendo algún tipo de ayudas, algún tipo de atenciones para grupos especialmente integrados por madres, niños, niñas, adolescentes, niños, niñas y adolescentes no acompañados, etcétera. Entonces sí ha habido una reacción ahí interesante de integración, de colaboración y de atención interinstitucional e intersectorial. Creo que esos son a grandes rasgos los aspectos que les puedo mencionar. Y más bien hay una manita ahí levantada de Gabriel Berríos para darle la bienvenida y escuchar su opinión también. Adelante, Gabriel. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Eh, Gracias por las reflexiones. Y igual, por ejemplo, estaba pensando en hasta qué punto, bueno, primero que sí, sí es importante ver cómo las relaciones que pudiera tener México con respecto a Centroamérica en términos como de la cantidad de la población, ¿no? La fuerza industrial, ¿no? Y los mecanismos de cooperación que como potencia en la región, México representa como un país con muchas mayores posibilidades, ¿no? De poder ofrecer ciertos mecanismos de cooperación, ¿no? En México existe la AMEXIT, que es la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ¿no es cierto? Y que desarrolla algunas cooperaciones. Estaba revisando, ¿no? Y hasta el sexenio anterior habían algunos programas que ofrecían como Sembrando Vida, Jóvenes Buscando un Futuro, que eran como programas exitosos y se erogaron como recursos hacia Guatemala, incluso a Belice, pero en esta relación de cooperación siempre pienso que hay eh, va a haber pues asimetría, ¿no? Va a haber asimetría. O sea, en los países a veces con mayores recursos pueden aportar de alguna manera, ¿no es cierto?, iniciativas o plantear procesos de desarrollo acordados con los gobiernos de un segundo país, en este caso el gobierno de México con el gobierno de Guatemala, o el caso que estaba comentando el profesor Caballeros, ¿no?, de la región Trifinio. Pero quería consultarles a ustedes, ¿no? ¿Hasta qué punto vemos la cooperación internacional como algo beneficioso para las comunidades y hasta qué punto también podemos verla como una manera de intervención, ¿no? Porque, por ejemplo, lo comenta el profesor Caballeros en la región Trifinio, ¿qué hubiese pasado si la cooperación internacional no dispone de una cantidad de recursos que hicieran estos esfuerzos reales? ¿No? Este es un trabajo que se ha hecho desde hace mucho tiempo, entonces, ¿hasta qué punto es una consulta? Evaluamos la cooperación como algo lleno de intereses para lograr algo, ¿no es cierto?, en la comunidad que recibe esos fondos, ¿no? Y con qué mirada deberíamos realizar estas reflexiones, ¿no? Es la cooperación internacional para el desarrollo como algo que nefasto, algo complejo que se debe mirar con 50 miradas de desconfianza también, o son un pilar necesario para lograr ciertos cambios que benefician a las comunidades, como el caso Trifinio que comenta el profesor Caballero. ¿Usted cree, por ejemplo, profesor, que cómo pudieran, o sea, cómo podemos tener esta mirada que sea como reflexiva y con cuidado, pero también ver algunas veces la falta de capacidades o de gobernanza de nuestros propios gobiernos? Ayer veía al presidente Arévalo, ¿no?, que estaba comentando que tienen un problema de gobernanza fuerte ahora en Guatemala, ¿no?, con el Poder Judicial, ¿no? Hasta qué punto también nosotros como ciudadanos de nuestros países, ¿no?, reflexionamos y participamos en que tengamos órganos de gobernanza que permitan que nuestras comunidades vivan mejor, ¿no? Y de qué manera deberíamos ver estos procesos de cooperación internacional. Más que nada eso, como tiro la reflexión para ver las distintas miradas, no siempre, o sea, tampoco quiero ser naif,
¿no? Pero no siempre es como satanizar la cooperación o ver, ¿no? O sea, ver cómo quieren influir. Por supuesto que deben haber esos intereses, pero muchas veces o hasta el momento México también brinda mucho petróleo, ¿no? Combustible a Cuba, ¿no? Eso se ha hecho siempre, independientemente del gobierno que esté en el poder. Se hizo con el PRI, se hizo con el PAN y se está haciendo con Morena, ¿no? Es como una actitud permanente del gobierno mexicano de solidaridad con Cuba, ¿no? Eso, quería como ponerlo ahí, que pudiéramos conversar un poco más. Muchas gracias, profesores, muchas gracias, colegas, compañeros y compañeras. Muy bien, muy bien. Gracias, Gabriel Berríos, por tus comentarios. Mira, realmente el tema de la cooperación internacional también tiene varias aristas y varias perspectivas. Lo que sí es cierto y te podría decir es de que la cooperación internacional tiene una mirada que va más allá de lo estrictamente nacional, valga la redundancia, ¿no? Porque la mayoría de gobiernos se enfocan en el concepto tradicional y clásico de Estado nacional, ¿verdad? Territorio, población, seguridad, moneda y todo lo que tenga que ver con el país, digamos. Su mirada es mucho más entonces acotada a las fronteras y no siempre tienen esa perspectiva de, de integración, ¿verdad? Y en el caso de la región centroamericana, que de alguna manera está estrechamente vinculada a una dinámica histórica que nos une, hay un sistema de integración centroamericano conocido como SICA. Es un organismo regional que durante décadas ha realizado un trabajo por tratar de construir en esta región una dinámica de relaciones que trasciende lo estrictamente nacional y que busca de alguna manera iniciativas, proyectos, programas que integren a los ciudadanos de los países que conforman Centroamérica, ¿verdad? Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Costa Rica está un poquito más aislada de este sistema de integración por lo mismo de sus características socioeconómicas. Son distintas, no forma parte del CA4, nunca ha querido serlo, porque acarrearía probablemente más problemas eh, en los flujos migratorios que ellos reciben de Nicaragua, entre otras dinámicas, ¿verdad? Pero en algún caso la cooperación está jugando un papel muy importante. En Guatemala, particularmente, el sistema de Naciones Unidas ha tenido una incidencia muy fuerte en el ámbito de los derechos humanos. Eh, sí, efectivamente, aunque no es fácilmente reconocible que los acuerdos en materia internacional tienen incidencia en diferentes ámbitos, sí es importante indicar que en el mundo de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los migrantes, eh, de las personas con discapacidad, por mencionar cuatro casos, por ejemplo, sí los acuerdos internacionales que ha ratificado el Estado de Guatemala han tratado de armonizarse y han tenido una incidencia de tal manera que han cambiado muchas cosas, especialmente en el tema de las mujeres. Ahora las mujeres ya cuentan con una normativa que las protege, con sistemas de denuncia y con un sistema de sanciones mucho más drásticas que han cambiado la cultura machista que prevalece en esos países. En el caso de los pueblos indígenas, también ha habido acuerdos y convenios que de alguna manera les asignan sus derechos reconocidos internacionalmente en cuanto a consultas previas informadas, a derecho a elegir sus modelos de desarrollo, etcétera. Y en el tema del cambio climático también, de alguna manera, algunos organismos internacionales han ocupado un papel importante en la promoción de prácticas sostenibles, de gobernanza de bosques y recursos naturales, etcétera, que muchas veces no son prioridad para los estados, porque los estados también condensan el poder económico de turno, ¿verdad? Pero también hay agendas de cooperación internacional que son mal vistas. Aquí en Guatemala hubo un momento en que
los sectores de la derecha culpaban a la cooperación internacional de todo lo que pasaba, la criminalización de la cooperación. Para ellos decir cooperación sueca, cooperación noruega, cooperación de Dinamarca, cooperación de Suiza era como la agenda de los comunistas, era que había que echarlos del país. Y así hay diferentes lecturas, ¿verdad? También yo tuve la experiencia de estar en un instituto de investigaciones que se llama Avanzo, Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, que ya había llegado a un nivel crítico acerca de los intereses de la cooperación internacional, como aquellas instancias que condicionaban de alguna manera sus estrategias de financiamiento a proyectos, todas veces estuvieran alineados a su agenda de cooperación, ¿verdad? Entonces decirles no era, o cuestionar, autodeterminar por dónde quería irse el instituto, fue algo que le costó prácticamente perder la relación con varias agencias de cooperación. Entonces es relativo, depende del ente, de donde nos ubiquemos, pero en el ámbito de la integración, en el ámbito de la gestión de fronteras y en el ámbito de temas como refugio y todo eso, creo que sí juegan un papel muy importante en cuanto a incidencia para la formulación de políticas con enfoque de derechos humanos. Gracias. Bueno, yo también creo que la cooperación, dado que es tan diversa, no puede ser, no puede tener una característica única, ¿no? No podemos decir que es mala o es buena, porque hay muchas formas, muchos organismos que se dedican a eso, y justamente el ejemplo que nos dio Álvaro es esa parte positiva, digamos, y que funciona en países como el suyo, donde hubo una guerra civil y donde gracias a esos apoyos y esa protección que tuvieron durante muchos años, pues pudieron salir, digamos, de la situación tan complicada en la que estaban. Y efectivamente, ahí a quienes les estorbaba era la derecha, ¿no? Que hasta que lograron sacárselos de encima y se volvieron a apropiar del país de alguna manera, es que pudieron, digamos, recuperar algo de lo que habían perdido en ese momento. Entonces yo creo que depende la condición de cada uno de los países, depende el tipo de cooperación, depende los proyectos que se apliquen, pero lo que es un hecho es que la cooperación que surgió como un proyecto de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial para apoyar a los países no desarrollados y impulsarlos a través de diferentes tipos de apoyos a que alcanzaran un nivel de desarrollo, pues eso ya no existe más, ¿verdad? Desde hace muchísimos años que esa supuesta ayuda al subdesarrollo se convirtió más bien en una especie de usura, porque lo que hacen la mayor parte de estos proyectos es apoyarte, pero te dan recursos a los países y luego te lo cobran con intereses imposibles de pagar, ¿no? Que es la causa de la gran deuda externa de muchos de los países. Es decir, a muchos países dejó de haber la cooperación como tal y más bien el apoyo que se le da es préstamos para que se sigan endeudando más, que es algo que ahorita estamos viendo y que veremos seguramente en un futuro próximo en Argentina, que será el país que más está siendo afectado en este momento por un aparente apoyo de cooperación. Entonces, más bien acá se trata de ver qué tipo de proyectos son y quiénes son los organismos que están involucrados, ¿no? En este caso, para saber de qué se trata. Por otro lado, aquí hacer referencia que también tiene mucho que ver el interés que los territorios tienen para estos organismos internacionales y para quienes tienen el control de estos organismos internacionales. En el caso de países que ofrecen ya sea recursos naturales o algún tipo de materias primas que es de interés, aquí cualquier intento de proyecto de cooperación puede tener el interés de que tengan prioridad algunos países sobre esos recursos, ¿no? Entonces aquí todo depende de qué es lo que se propone hacer y cuáles son las condiciones que se le imponen a los países para recibir ese tipo de apoyo. La otra pregunta, ya para ir concluyendo, era sobre el tren interoceánico. Igual, este es un tema de gran discusión, con múltiples miradas también desde la perspectiva del desarrollo,
por supuesto que tiene una justificación, ¿no? Tiene este proyecto que es muy grande, que tiene enlazado no solo el tren, sino también infraestructura carretera y naval y todo lo que está considerado dentro del gran proyecto que es el interoceánico. Pues aquí depende cómo se le vea. Hay gente o hay personas que se oponen a este proyecto porque consideran que no fueron consultados y están siendo afectados en su territorio, ¿no? Donde se están construyendo esta infraestructura sobre todo. Pero en términos, como les decía, de competitividad global y de desarrollo regional, por supuesto que es una alternativa y que habría que ver los efectos negativos que va a tener, porque cualquier proyecto de infraestructura y sobre todo de este tamaño va a tener efectos en el medio ambiente y efectos también en la vida cotidiana de la población que está siendo afectada por él. Entonces, al igual que en los otros temas, hay diferentes miradas y todo depende de dónde se le esté viendo. No se puede decir que es malo o bueno, sino son simplemente eso, ¿no? Lo que se quiere ver. El otro aspecto sobre Sembrando Vida, bueno, estos son proyectos que el gobierno mexicano implementó en Guatemala, en El Salvador, en Belice, efectivamente, pero más que proyectos de desarrollo o de integración transfronteriza, son pequeños apoyos que se le dio a los países como una manera de evitar la migración. Es decir, lo que se pretendía es que esos territorios donde vive la gente, que supuestamente es la que migra, con esta mirada de que los que migran son los que no tienen cómo desarrollarse en su propio territorio. Entonces se pretendió o se invirtió, no sé si habrá algún estudio que demuestre realmente el impacto que ha tenido en esos territorios, pero se supone que con eso iba a disminuir la migración, algo muy difícil de medir, sobre todo porque la migración no siempre está relacionada con no tener para producir o no tener para sembrar, ¿no? Hay otros elementos que explican también los procesos migratorios, sobre todo en estos momentos. Pero bueno, son igual proyectos que se van construyendo y que tienen diversos objetivos cuando se aplican. Y muy bien, pues ya llegamos al final, ahora sí ya son las 7 y como vamos a continuar los siguientes dos sesiones, que son las últimas dos, lo que vamos a ver son trabajos ya nuestros, que hemos, trabajo de investigación, resultados, 2 capítulos la próxima semana de un libro que ya es sobre la frontera Chiapas-Guatemala, así un tema más cercano, y ahí continuamos con la discusión que iniciamos ya hoy de manera más cercana. Entonces se trata las siguientes sesiones pues de ver cómo se aplican los conceptos de fronteras en trabajos de investigación y los resultados que se generan a partir de ahí. Y ahí lo Bueno, dejamos. Muy buenas noches. entonces no me queda más que invitar a todas y todos para el próximo jueves del día 30 de octubre a la hora de siempre, 5 de la tarde, en la sesión 7 de los doctores Dolores Camacho y Álvaro Caballeros. Así que muchísimas gracias por toda su atención de hoy y nos veremos en 2 días. Muchísimas gracias, Dolores. Muchísimas gracias, Álvaro. Nos veremos pronto. A ustedes muchísimas gracias y que pasen un buen